La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, académico, abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Muy buenos días, doctor, un placer tenerlo. Muy buenos días, y viendo verdad el ambiente pues bien caldeado con este magnicidio en Haití, un tema ya de poco precedente, esa tradición de poner el presidente por esa vía, por el dispositivo de seguridad y por lo que supone en términos democráticos y más aún una sociedad internacional vigilante y que condena todos estos temas, pues ha traído consigo de que vaya atenuándose un proceso como el que se está verificando en Haití de mucha gravedad. Porque ese tema debe ser el tema principal, aparte del COVID y de otras cuestiones ya de tipo judicial. Porque el gobierno ha tomado medidas, pero no sabe que esa frontera es porosa. Ya el propio director de epidemiología llamó la atención de que los haitianos pueden ser portadores y van a ser portadores. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir nosotros la supuesta inmunidad de rebaño? Pero tenemos el tema de que por la misma crisis podíamos tener una avalancha de haitianos. Es decir, ¿cómo tú ves la situación de Haití? Especialmente ahora que descubrimos que tú eres fronterizo. Sí, yo soy del municipio de Comendador y en alguna forma pues estoy tocado por lo que ha sido esa tradición, lo que ha sido ese trasiego y lo que ha sido esa incidencia de la migración haitiana hacia territorio dominicano y más aún de la solidaridad que ha venido expresando siempre la República Dominicana de dar un cobijo en atención incluso a la no violación de los derechos humanos de los nacionales haitianos. Ningún país ha exhibido la solidaridad y la permisibilidad que tiene República Dominicana. Tú buscas en cualquier latitud y no te vas a encontrar con nada igual. Solamente habría que considerar que en la frontera alrededor del 70% de quienes dan a luz es precisamente ciudadanos haitianos, nacionales haitianos. Y ya incluso en el propio Distrito Nacional te vas a encontrar, y Santiago, que también un porcentaje importante que vienen a dar a luz son nacionales haitianos. Y tú dices, bueno, pero si Haití tiene este componente, esta certificación, como se ha planteado, de que es un estado inviable, de que es un estado fallido, donde no tiene un registro civil, ¿cómo podrás tú hablar de inmunidad de rebaño y más aún con las sumas, las estadísticas preocupantes de lo que es el avance de este coronavirus? Yo creo que matemáticamente sería casi imposible hablar de un 41% de positividad en el Distrito Nacional. Estaríamos hablando que, como muestra estadística, de cada 100 personas que van a hacerse la prueba, 41 resultarían entonces ya positivos. Es muy alto. Habría que definitivamente revisar esa suma, porque ciertamente es una muestra estadística que te va a proyectar cuál pudiera ser la situación. Yo voy a preferir asimilar de que no es el 40 y tanto, sino que eso es de un porcentaje más atenuado que sacan en algún aspecto, algún ámbito. Entonces nosotros como Fundación Justicia y Transparencia habíamos planteado la necesidad y posiblemente una declaración un poco hasta atrevida, pero vamos a ver en los próximos días que tendrán necesariamente que ser esa la línea, de que la ONU debería intervenir, una intervención militar, porque es la que tiene en alguna forma la mayor credibilidad, o porque no hasta independencia, porque estamos hablando de la fuerza de paz de los Cascos Azules, que ya estuvieron en Haití en una de estas tantas crisis que vienen sorteándose. Ello así sería positivo, porque se necesita, como bien así planteaban ustedes en el introito, en Haití no hay nada, no hay autoridades, no hay legitimidad. Ya Ariel, el que hace un par de días apenas, el 5 de julio, que designaron como primer ministro, dice que no, que es él ya, y que el que era canciller y que está como primer ministro no le corresponde esa parte. O sea, ya habrá que ver si empieza a aflorar en ese vacío de poder una especie de pugna, porque le ha gustado al que está, y lo primero que dice es que garantizaba la continuidad del Estado y el estado de sitio. Vamos a ver en los próximos días cómo se va comportando esto, pero indefectiblemente tendrá que ser la ONU, porque en el fondo tampoco le interesa a los Estados Unidos. Fíjense el planteamiento que hace Biden, muy conservador, de que hay algunos inconvenientes, eso es preocupante, que eso advierte una crisis política y que están dispuestos a ayudar, pero en modo alguno no que van a intervenir ni a participar en ese proceso. Amén
de la connotación que tiene Estados Unidos ya en términos históricos en el orden de intervención. Por eso digo que la Fuerza de Paz de Naciones Unidas tiene que ser la que venga a restaurar el poder, porque estaríamos también a la vuelta de la esquina con el creciente pedido o la espera, y por qué no en curso, lo que sería pues un proceso eleccionario allá interno. Entonces no va a ser fácil. Bueno, Trajano, no quiero ser pesimista, pero la prensa internacional, por ejemplo, tengo aquí el titular principal del periódico BBC Mundo, que titula: Haití, el asesinato del presidente Moaz pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones en toda la región. Y ahí hace un análisis de que, estudiando la política las últimas 3 décadas de lo que ha pasado no solamente en Haití, sino en la región, esta inestabilidad podría extenderse a otros países. ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, cuando se habla a otros países, evidentemente que es en clara alusión a República Dominicana. ¿Cómo puede extrapolarse un problema, verdad, en una isla compartida por 2 países que no sea República Dominicana? No tiene cómo tener impacto alguno sobre otro país, y más aún cuando tenemos una comunidad internacional que ha advertido de que se trata de un Estado fallido, inviable por demás en el orden democrático, y le dan de lado a ese proceso. Yo pensé que Haití se iba a salvar, se iba a parar, como se dice comúnmente en aquel entonces cuando el terremoto, porque las ayudas anunciadas superaban los miles y miles y miles de millones de dólares, y no llegó ni siquiera un 2% de esa retórica. Parte del que llegó se los robaron. Y se robaron de ese 2%, esa retórica de solidaridad internacional que no se concretó en la práctica. Lo propio pasa, y por eso pues BBC, aunque no lista y no dice que es República Dominicana, haciendo referencia a República Dominicana. Ahora bien, Trajano, tú dices que la comunidad internacional está vigilante, pero ¿hasta qué punto hacer enunciados teóricos ayuda? Y hasta qué punto también una intervención de la ONU, que ya fue intervenida en el 2010 sin resultado positivo, por lo que dice Ramón y por lo que ha dicho tú. Primero, la comunidad internacional se comprometió con una ayuda que la mayoría no llegó, pero la poca que llegó se distrajo. Y la experiencia que dejó esa intervención en Haití no fue positiva, ni logró nada. Entonces ahora que la situación es peor que la del 2010, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las esperanzas? Mira, la ONU en aquel entonces inclusive reconoció que no había hecho lo suficiente, y pedía esta excusa a nivel internacional, pero es la única viabilidad, porque la única solución... Internamente ahí no va a haber posibilidad. Entonces la única solución que la comunidad internacional... Ahí va a haber una guerra civil. Un estallido social, el planteamiento que estamos haciendo nosotros, y que por eso es que no hay más vías. Y van a huir a República Dominicana. Es que no hay más vías, que no sea... Mira, yo visualizo, que en vez de parturienta, vamos a tener los ventiladores y la unidad de cuidado intensivo llena de haitianos. Sí, porque cuando ellos se enfermen allá, es para acá que van a correr. Es que no hay un sistema de salud, no hay estadística, no hay organización, ni siquiera se está aplicando el tema de la vacuna por esa desorganización. La vacuna, la que dio Naciones Unidas, pero no se la querían poner. Es decir, en Haití no se está vacunando, y además ellos tenían rechazo a la vacuna. O sea, que hay muchas situaciones. El impacto sanitario, migratorio, medioambiental, en este caso social en su conjunto, y hasta político. Ahora, ¿son suficientes las medidas anunciadas por el presidente Abinader? Las 7 que enumeramos. Por la magnitud del problema, nunca serán suficientes medidas que no impliquen hasta la construcción, no de una verja, de un muro, que no hay el espacio, que no hay el tiempo en el momento. Ni el dinero tampoco. Ni el dinero, porque no estamos hablando de 300 y tantos kilómetros de frontera. No hay tampoco una capacidad bélica por parte de República Dominicana o militar para el cuidado efectivo. Yo creo que hay que triplicar lo que es el seguimiento, cuatriplicar, porque no, pese a todas estas medidas que ha planteado, el cierre absoluto de la frontera debe ser pues parte en este escenario. Cuando tú tengas una turba entrando, tenemos imágenes de cuando abrieron la puerta para el mercado binacional de jabón. Un portón que debe servirnos de vergüenza, oxidado, medio en un lado. Alguien decía de que amarrado con una cadena y un candadito globe. Sí, así es. Entonces no hay manera. Pero yo quiero pasar a otro tema ya contigo, porque también a la fundación, ustedes sometieron un recurso con el tema de la eliminación de la CDE, pero hay un proyecto en camino.
¿Hay un proyecto de ley o hay un anteproyecto para disolver la CDE? Sí, la situación es que en matemática el orden de los factores no altera el producto. Pero en derecho, en matemática, pero en derecho precisamente es un desastre ese orden de los factores, porque todo parte del fundamento de lo que se llama el elemento legal, si fuera en la parte penal, o el principio de legalidad extensivo a toda la justicia, a todo el quehacer, incluso de las autoridades, que previamente tienen que tener ese sustento, ese fundamento legal que diga cómo tú tienes que ir desarrollando lo que te corresponda. En el caso concreto de la CDE sería entonces la eliminación de la misma, pero debió haber una ley, no un decreto. Ese es un fallo insalvable, lamentable, porque el presidente en principio, cuando declara de alto interés nacional la eliminación de la misma, debió esto estar entonces precedido, o era un proceso de aperturar lo que es esa reingeniería que realmente necesita no solamente CDE, sino en todo el espectro administrativo de la República Dominicana, y que ya Farideh Raful, siendo diputada, pues había planteado o venía listando una cantidad significativa de instituciones para darle este sentido de ese proceso de reforma que plantea, que advierte a Abinader al decir que es un presidente de reformas institucionales. Yo soy un abanderado de esa parte. Yo creo que es positivo que se vaya calibrando, que se vaya verificando todos aquellos aspectos propios de esa evolución social que como resultante tienen que irse mejorando en términos de lo que serían reformas, pero no pueden los bueyes estar por delante de la carreta. Tú no me puedes decir a mí que vas a mandar un proyecto que no ha llegado todavía para lo que sería la eliminación, si tú has acometido ya un sinnúmero de actividades que tiene que partir o que tiene que rebobinarla de nuevo para que estén desde cero y no vaya eso a permear lo que es el proceso, porque ese principio de legalidad, y es lo que se advierte con la denominada llamada también seguridad jurídica, si tú no haces eso previamente, entonces vas a tener un problema. Parecería que el sector empresarial es quien lo ha metido en ese lío, porque no podemos decir que tenemos constancia de que el presidente pues quería que esto no se diera en un entorno de institucionalidad, pero han ido a pasos agigantados, ya transfiriendo, enviando, mandando los contratos. Esa parte, en pocos minutos, porque casi tenemos que irnos a una pausa, es decir, el traspaso de los contratos a las EDES. El mal de origen que tiene el traspaso de esos 38 y tantos contratos, que es lo que se ha planteado y es lo que se conoce oficiosamente en principio, tienen el inconveniente de que las EDES son concesionarias de servicios públicos, pero son instituciones que, aunque de capital estatal, plenamente, porque hubo una recompra, hubo un proceso de readquisición de lo que serían pues las sedes, pero son compañías privadas. O sea, el Estado es mayoritariamente el dueño, pero son compañías privadas que están gestionando servicios públicos a través de una concesión especial, que fue lo que se logró en aquel entonces, en lo que fuera pues esa escalada del neoliberalismo que trajo como sentido en su momento, en su oportunidad, el que todo pasara a manos privadas, y que se entendió que era un fracaso, y entonces ahora esto deviene en ser empresas privadas, y como empresas privadas tienen una estructura flexible, que están fuera, que están marginadas de lo que es el tema o los procesos de transparencia, compras y contrataciones. Bastaría con que el Estado, para transferir, para privatizar esos contratos, pura y simplemente lo que haga sea venta de acciones que no tienen que ser del dominio, del escrutinio ni del seguimiento de nadie, aunque son bienes estatales, pero son compañías de naturaleza privada. Entonces, bien pudo haberse hecho cualquier aspecto de esto, pero siempre con el soberano, a partir de ese ideal de representatividad que suponen los diputados y senadores, con lo que son sus facultades. Y se debió pasar por el Congreso. Debió pasar previamente por el Congreso, y entonces el Congreso plantearse una metódica para lo que sería entonces ese tránsito, esa eliminación, porque no es tan fácil. Esto tiene ya 65, 66 años, tiene la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas. Tú de un plumazo, llevarte esto que tiene una serie de bienes, que tiene contratos, es un tema de seguridad jurídica. Las Rosario no han podido ni siquiera todavía eliminarla, porque tiene muchos bienes y tiene una serie de inconvenientes. Entonces eso debió haberse pensado, haberse hecho paulatino, y sobre todo con ese principio de legalidad que como abrigo constitucional tiene que estar precedido de cualquier proceso de cambio, y más aún en ese esquema de jerarquía normativa, de que un decreto en modo alguno puede estar por encima de una ley, y máxime una ley de esta magnitud.
ese recurso del tema eléctrico, ¿en qué va, Trajano, para el Tribunal Constitucional tiene en lo que es su esquema como unos 4 meses después de haber sido instruido el proceso, por lo menos a nivel de la acción de inconstitucionalidad, para el fallo? Pero la tradición, porque es una justicia pronta que debe tener la correspondiente celeridad alrededor de lo que es la temática, el espíritu del derecho constitucional, pero eso nunca se observa. Eso nunca se ha dado en la República Dominicana, de que en 4 meses, después de instruir, de hacer acopio y de estar en condiciones de fallar el expediente, pues lo hagan. Por eso nosotros solicitamos una medida cautelar para que antes de incluso el fallo se proceda a anular los efectos que viene surtiendo ese decreto por las acciones que se están acometiendo. No ha sido tradición de este tribunal dar medidas cautelares, pero estamos a la espera. Pero asimismo también estamos en un proceso abierto de ir cuestionando una serie de acciones que no se corresponden precisamente en ese marco con lo que es la legalidad, como son en la actualidad unas licitaciones para la compra de energía que se hacen cada cierto tiempo y que nosotros le estaríamos el próximo lunes impugnando ante los tribunales de la República, porque están en curso esas licitaciones con con autoridades que están bajo el cuestionamiento de estar accionando en función de un decreto que precisamente es ilegal y ilegítimo. Por eso yo decía que el orden de los factores no altera el producto. Entonces la semana que viene, el lunes, estaríamos impugnando lo que es ese proceso de licitaciones que tampoco está conteste, porque el fraude lo corrompe todo. En la parte jurídica está conteste con lo que es Trajano, este tema. El caso Medusa, que hoy se conoce la medida de coerción, ¿qué seguimiento le ha dado la Fundación y la trascendencia que pudiera tener o que tiene para la justicia dominicana y la lucha contra la corrupción? Para los temas corrupción, nosotros tenemos aperturado desde el tema de Odebrecht, lo que es un observatorio de seguimiento, en donde se hace acopio de mentes iluminadas alrededor del tema penal, se invitan, y vamos entonces tratando de analizar poco a poco, y evidentemente que ahí se integra como un caso nuevo, pues ya, y otros tantos que aspiramos a que sigan pues sucediéndose, dándose a la luz pública, porque eso tiene un componente aleccionador importante, todo ese proceso, y sobre todo romper con lo que ha sido pues esa tradición, ese manto de impunidad que se ha esparcido en la República Dominicana como una especie de cultura. Por eso definitivamente habría que apoyar al Ministerio Público y saludar que en la actualidad el gobierno dominicano, en algo sin precedentes también, ha dispuesto en lo que es un presupuesto complementario, diríamos que casi el 30% de lo que es el presupuesto normal y acostumbrado del Ministerio Público. Estamos hablando de 2.000 y tantos, bueno, casi 2.000 millones de pesos que servirían para engrosar entonces ya en términos operativos, en términos logísticos, lo que es esa lucha que, reitero, todos debemos apoyar, al margen de que pueda haber algún cuestionamiento por el debido proceso de ley, porque nada es perfecto por el tema mediático que tiene un peso significativo en la República Dominicana, sobre todo por lo que es la implosión del tema redes sociales. Distorsiona y no ayuda en el caso. En los temas judiciales no ayuda definitivamente, porque se tiene una presión extra. No obstante, un alemán en alguna forma, son de los más iluminados en el tema del derecho penal, en alguna forma, en una de esas tesis que planteaba, dice, bueno, la pena debe tener también como resultante lo que es la prevención negativa, esa conexión que debe tener el ciudadano con uno u otro espacio, en este caso punitivo, de seguimiento al delito, para que en esa conexión de que pueda ir internalizando esto el ciudadano, esto dé como resultado ese efecto disuasivo y aleccionador que se requiere, que se necesita. Entonces tú tendrías que sopesar. Yo creo que para esta sociedad el tema mediático es fundamental y que se explaye esa libertad de expresión que tiene que estar alrededor de estos casos. Perdón, Trajano, a veces por razones mediáticas de denuncia de periodistas es que han comenzado casos. Sí, la mayoría. Reitero, pese a que hace mucho daño, porque se instaura lo que es una especie también de populismo penal y una presión, porque no están ajenos, no son seres de otro planeta, los jueces no están ajenos a la presión que supone esto, pero a la hora de tú meter eso en una balanza, yo prefiero
el componente mediático y que la gente pueda expresarse, porque eso tiene un efecto lesionador importante que en esta etapa, en este tramo, por demás es necesario para la República Dominicana, porque estamos asistiendo a un cambio de paradigma de una impunidad constante, permanente, de una corrupción prácticamente cultural, a que se empiece a combatir. Por eso a Jenny, Berenice Reynoso, de igual forma a Wilson Camacho, hay que apoyarle porque están desarrollando un trabajo valiente que no todo el mundo está en condiciones de darle algún grado de seguimiento. Por eso yo creo que debería televisarse este componente, amén de que eso pues pueda erigirse también en una especie de circo, porque ciertamente, como decía Ramón, se ha venido desvirtuando lo que es el proceso penal en una fase inicial que tú no tienes por qué esperar grandes expectativas, ni es lo fundamental, porque una medida de coerción deberían ser 10 o 15 minutos, exacto, pero han hecho verdaderos juicios. Como uno vio, perdón, en Estados Unidos al diputado Gutiérrez, en 10 minutos la jueza dijo... Un teléfono, cosas ahí, claro, es un tema que debe tener esa celeridad, porque eso no está llamado a tener ese impacto, porque todo el mundo tiene que estar investido de una verdad interina que se llama presunción de inocencia, todo el mundo, Jean Alain, todo el que esté en ese proceso. Pero también tiene que ser amplio el problema, porque detrás de un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces hay un sector privado que tiene una participación importante, y de ahí entonces el costo político que pudiera tener una lucha abierta y frontal del tema político, en este caso del tema corrupción. Entonces es bien complejo el panorama. ¿Tú esperas que haya más casos? Definitivamente que tienen que haber más casos. Hasta estadísticamente tienen que haber 30 o 40 casos más, digo hasta estadísticamente. ¿Y hay tantos fiscales? No, pero digo estadísticamente porque ustedes recuerdan que Miriam Germán Brito decía que estaban investigando unos 400. Entonces vamos a suponer que desestimen el 90%, pero si desestiman el 90%, 36, serían, bueno, 40, porque eran 400, y algunos que están yo entonces... decía que 100 y habían 400, serían 500. Pero hasta un porcentaje mínimo implicaría 40 casos y apenas vamos por 5 o 6. Esto pone a prueba lo que es no solo la institucionalidad, la fortaleza de esa aspirada independencia que queremos con un ministerio público, que no la tenemos en términos estructurales, en términos reales. No hay tal independencia porque eso solamente se dará a partir de una reforma constitucional. Por lo menos tenemos un presidente que ha demostrado que tiene voluntad política de permitirle al Ministerio Público que accione con independencia y sin injerencia. Entonces, eso yo creo que es positivo. ¿Y hasta dónde Trajano? Porque fíjate, tú dijiste algo ahí importante que dijiste, eso puede tener un costo político para el gobierno. Porque yo sé que hay una parte del empresariado que está preocupada, y el presidente lo insinuó en su discurso de ayer cuando dice de que se va a continuar, pase lo que pase y afecte a quien afecte. Entonces, en un país como este, uno tiene a veces el temor de que en algún momento se frene. Sí, sin que sea un ejercicio de especulación definitivamente, que es una preocupación y un mensaje que manda el presidente de eventualmente gente que pudieran tener cercanía hasta con el propio poder, porque reitero, la corrupción es una carretera de doble vía, un corrupto que proviene del sector público, pero tiene que haber un corruptor que a la hora de tú evaluarlo en el orden punitivo, en el orden penal, pues tiene también la misma responsabilidad, y que normalmente es del sector empresarial, que es el que participa de los procesos de compra, contrataciones, y es el que lleva los grandes beneficios en connivencia con la parte pública. La situación de Macarrulla, por ejemplo. Bueno, la aspiración que nosotros tenemos es que eso se escrute. Creo que le conviene al propio Macarrulla. Ya en Alain pues ya ha planteado en la carta que le enviara pues a Alicia Ortega que esa licitación fue correctamente. Resultará un contrasentido de que si hay varios lotes y hay algunos cuestionamientos alrededor de esa cárcel, cuestionamientos que no vienen desde ahora, cuestionamientos hasta en el orden de la configuración técnica de las directrices que tiene que plantearse Naciones Unidas a la hora de observar en cárceles para el tema de los derechos humanos, lo que tiene que tener. No puede haber el acompañamiento porque
porque la queja la estaría planteando una persona muy acreditada en estos temas, incluso en la actualidad con funciones importantes en el ámbito penitenciario. A mi juicio yo diría que el padre de esa temática en el país, porque ha sido el gran cultor que tuvo a bien pues desarrollar en su oportunidad ese proceso de reforma, y decía que era un gallinero en aquel entonces, incluso cuestionamiento desde hace ya muchos meses antes de asumir funciones en ese orden. Y también se planteaba la media de construcción del metro, de que no se correspondía con lo que eran esas estadísticas que brindaban otras cárceles a nivel internacional. Eso pudiera tener su explicación, pero habría que explicarlo y solo con una investigación de si el movimiento de tierra, porque ven ustedes que hubo que hacerla en una parte más alta y ahí se gasta mucho dinero, pero habría que verlo, habría que explicarlo. Entonces la justicia tendrá definitivamente que ver ese proceso en su conjunto. No podemos decir que este está apartado y que los otros, y que en las demás licitaciones hubo inconvenientes, hubo problemas. Se parecería al tema de Punta Catalina ahí entonces. Trajano, en 2 minutos, yo quiero que tú nos expliques cuáles son las vías legales con el caso de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo en relación a la Junta Central Electoral. Se dice que la Junta se va a reunir mañana y que va a pronunciarse. ¿Qué puede o no puede hacer la Junta? ¿Y qué puede o no puede hacer el PLD? ¿Cuáles son las vías legales? Ya estoy hablando ya con el abogado puro. Sí, lo primero que hay que decir es que esa sentencia es un tema eminentemente político y de los partidos políticos. Yo hubiese preferido que fuera el fruto de un consenso, de una discusión, y de que ese ámbito, ese aspecto no tuviera que haberse judicializado, porque en definitiva no es que del Estado habrán más recursos por el hecho de que entren otros al proceso de repartición. Son los mismos recursos, evidentemente que solo el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, que era lo que ostentaban la calidad de partidos mayoritarios, serían entonces los que tendrían que desprenderse de una cantidad de recursos para que pueda entrar en esta repartición. Esa sentencia tiene que ser cogida con pinza por parte de Junta Central Electoral, propiciar, buscar ese consenso, porque tiene un impacto importante sobre todo el espectro jurídico electoral, porque estamos hablando de que se aplica un principio de favorabilidad a aquellos que en uno o en otro nivel cogieron un porcentaje X. Estaríamos hablando de que el 5 punto tanto por ciento en el nivel presidencial, pero lo que sacaron un 1%, y es hacia abajo, porque eso es lo que plantea el artículo 61, es la distribución de los partidos con 2 componentes de barrera electoral para el tema de la repartición de los recursos, pero además también para verificar si el partido mantiene o no su personería jurídica. Pero eso tiene que ver con la distribución de los recursos en todos los ámbitos. Por ejemplo, el BIS, que sacó en uno de los niveles un 1 tanto por ciento, aparece entonces ya con un partido que le correspondería incluso un lugar mayor en la boleta. Entonces eso reorganiza la boleta, pero reorganiza toda la repartición, no solamente a nivel del partido mayoritario del partido Fuerza del partido Fuerza del Pueblo. O sea, esto reconfigura todo y tiene que ser manejado entonces con la debida prudencia. Pero la Junta puede rechazar. Bueno, es que yo hubiese preferido una sentencia más clara. Mira, le toca a Fuerza del Pueblo en virtud de esto, aquello, y plantearse un mecanismo, pero lo que ha dejado es una sentencia abierta, un poquitito ambigua, que no hay duda de que marca una tendencia, un planteamiento, y es la configuración de la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario. Es lo que tiene como sentido, pero debió haberlo establecido más claro para que no se tuviera en esta discusión de si puede o no desacatar, y más con la experiencia que ha tenido Fuerza del Pueblo con la misma Junta Central Electoral. Y si los partidos PLD o PRM, que parecería PRM que no tiene ese gran interés, o que está desde la grada verificando para que sigan los problemas en este orden, si los partidos tienen entonces ahí apelan ante en este caso un recurso de casación, entonces eso suspende los efectos y no pudiera la Junta plantear ninguna solución. Esperamos que sea una solución de naturaleza política y que le den el espacio a Fuerza del Pueblo, que está ciertamente haciendo un trabajo de equilibrio, que tiene una cantidad significativa de senadores y diputados, producto de esa reconfiguración que se ha venido verificando. Muy bien, Trajano. Yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido contigo por la cantidad de temas que hay. Muchísimas gracias. Gracias, Trajano. Nos vamos a comerciales y a la recta final del Telematutino 11.